Hola a todos, ¿os imagináis? Poder casaros con solo 14 años. Suena un poco fuerte, ¿no? Pues era la realidad en Colombia, hasta hace nada. Hoy vamos a profundizar en una victoria legal histórica, la prohibición del matrimonio infantil en Colombia. Un cambio importantísimo, sobre todo si pensamos que Colombia era de los últimos países de Latinoamérica en prohibirlo, un tema que ha generado un debate enorme durante décadas. Totalmente. Y para entender mejor este cambio, vamos a analizar una entrevista con Jennifer Pedraza, la representante que lideró esta ley. Lo interesante aquí no es solo la ley en sí, es cómo desafía normas culturales muy arraigadas. Vamos a comprender la complejidad de matrimonio infantil, ¿no? Y a ver de cerca la lucha por los derechos de los niños. Claro, y eso nos lleva a una pregunta clave. ¿Cuáles eran las consecuencias de permitir que niñas tan jóvenes se casaran? ¿Cómo les afectaba en sus vidas? Pedraza lo llama, y escuchad bien, pedofilia institucionalizada. Una frase impactante que nos muestra la gravedad del asunto. Totalmente. Y esta práctica ha durado tanto tiempo por una mezcla de factores: la pobreza, la aceptación cultural en algunas zonas y la falta de protección legal. Todo esto contribuyó a que el matrimonio infantil se viera como algo normal. De hecho, las cifras son alarmantes. Estima que un 17% de los matrimonios en Colombia involucraban a menores, y aún más en áreas rurales. Es como si hubiera dos Colombias, ¿verdad? Sí, totalmente. Y por eso la labor de personas como Pedraza es tan importante. En la entrevista, ella cuenta cómo ha vivido de cerca la presión a chicas jóvenes para que el embarazo adolescente termine en boda, una realidad que la ha marcado profundamente. Es increíble cómo una experiencia personal puede generar un cambio tan grande. Y no podemos olvidar que el Congreso que aprobó esta ley tenía un número récord de mujeres. Esto demuestra el poder de la representación para proteger los derechos de las mujeres y las niñas. Sin duda. Más mujeres en el poder es fundamental. Y hablando de historias impactantes, una senadora contó cómo su propia madre fue obligada a casarse a los 15 años, con un hombre de 63. Un testimonio muy duro que nos acerca a la realidad de tantas niñas víctimas del matrimonio infantil. Es una historia que nos recuerda la urgencia de cambiar las cosas. Y aunque la ley es un gran paso, Pedraza insiste, no es suficiente. El cambio cultural es clave. No basta con cambiar la ley, hay que cambiar las mentes. Totalmente. Y para conseguirlo, ella propone una campaña completa: educación en las escuelas, trabajo en las comunidades y colaboración con organizaciones que ya están trabajando en esto. Una estrategia que ataca el problema desde varios frentes. Es fundamental. Educación, concienciación y apoyo a las víctimas son claves para un cambio real. Y esto nos lleva a una pregunta: ¿cuáles son las implicaciones a largo plazo de esta ley? ¿Cómo se pueden conseguir cambios similares en otras partes del mundo donde matrimonio infantil sigue siendo una realidad? Son preguntas que nos hacen pensar, ¿verdad? Y lo que es increíble, hasta hace poco, Colombia era uno de los dos únicos países de América, junto con Argentina, que permitía esta práctica. Sorprendente, ¿no? Teniendo en cuenta que Colombia firmó la Convención de los Derechos del Niño en 1991. Lo que nos indica la magnitud del problema global. Y lo preocupante es que Latinoamérica y el Caribe son las únicas regiones donde las tasas de matrimonio infantil no han bajado desde el año 2000. Es realmente alarmante. Y volviendo a Colombia, Pedraza señala un obstáculo importante: la dificultad para obtener datos precisos sobre el matrimonio infantil. Muchos casos no se registran, se quedan fuera de las estadísticas. Imagina la cantidad de niñas que pueden estar sufriendo en silencio. Es un problema real. Sin datos es difícil entender la verdadera dimensión del problema y crear políticas públicas eficaces. Exactamente. Pedraza menciona que muchas niñas, incluso menores de 14 años, que era la edad mínima legal para casarse antes, llegaban a los hospitales a dar a luz ya casadas con hombres mucho mayores. Es terrible pensar en la vulnerabilidad de esas niñas, una situación de abuso y desprotección total. Sin duda. Y a pesar de la gravedad, prohibir el matrimonio infantil ha sido una batalla muy dura. 8 intentos previos de aprobar una ley similar, y todos fracasaron. Eso nos dice mucho de la resistencia al cambio, de la normalización de estas prácticas que vulneran los derechos de los niños. Cambiar las cosas de raíz nunca es fácil. Y es que Pedraza cuenta cómo algunos congresistas insinuaban que la ley pretendía prohibir el amor, un argumento que trivializa la gravedad del asunto. Totalmente. Es una forma de desviar la atención del problema real, la violación de los derechos de los niños y la desigualdad. Y no olvidemos que detrás de muchos de estos matrimonios hay intereses económicos y de poder. Exacto. Y otro argumento de los opositores era que la ley iba contra las costumbres de las comunidades indígenas y campesinas. ¿Tú qué opinas de esto? Es un tema delicado. Es importante respetar la diversidad cultural, claro. Pero ninguna costumbre puede justificar la violación de los derechos humanos. Los derechos de los niños deben estar por encima de cualquier tradición. Estoy totalmente de acuerdo. Afortunadamente, esta vez la ley se aprobó por unanimidad en los 4 debates. Un logro importante que muestra un cambio de mentalidad en el Congreso. Una señal de que las cosas están cambiando.
Para entender las resistencias que ha habido, Pedraza menciona el caso del senador Humberto de la Calle. Él decía que podían existir matrimonios genuinos entre menores de edad. Un argumento que, aunque parezca bien intencionado, ignora la realidad de la mayoría de estos matrimonios. En estos casos hay un desequilibrio de poder y una gran vulnerabilidad por parte del menor. Difícilmente se puede hablar de genuino en ese contexto. Tienes razón. Y Pedraza destaca que la presión social y la mayor visibilidad del problema fueron claves para aprobar la ley. La gente ya no quería mirar hacia otro lado. Sin duda, la concienciación y el activismo son herramientas muy poderosas. La gente tiene que alzar la voz y exigir cambios. Totalmente. Y ahora que la ley está aprobada, la gran pregunta es ¿cómo se va a implementar? Pedraza menciona que el texto del Senado es más sólido que el de la Cámara en cuanto a la protección de los derechos patrimoniales de los menores. Un aspecto clave para que las víctimas no queden desprotegidas. La ley tiene que garantizarles un futuro. De acuerdo. Y para combatir las creencias culturales que perpetúan el matrimonio infantil, la ley contempla la creación de una política pública con programas educativos y campañas de sensibilización. Es como construir una nueva cultura desde cero. Es un enfoque que aborda el problema desde varios ángulos. La educación y la sensibilización son claves para un cambio a largo plazo. No se trata solo de castigar, sino de prevenir y cambiar la mentalidad. Pedraza confía mucho en las organizaciones que ya trabajan en la prevención y atención a las víctimas. Su experiencia será fundamental. Totalmente de acuerdo. Son actores clave en la implementación de la ley y en la construcción de una sociedad más justa para los niños. Su trabajo es fundamental. Sin duda, su experiencia será clave para que la ley funcione de verdad. Conocen el problema de primera mano y pueden llegar a las comunidades más vulnerables. Hablando de organizaciones, Pedraza también menciona un tema polémico, ¿no? El nombramiento de algunos comandantes paramilitares como gestores de paz por parte del gobierno de Petro. ¿No te parece contradictorio? Es complicado, un tema que ha generado muchas críticas. La sociedad colombiana está dividida. Ya veo. Pedraza lo compara, y esto es fuerte, con la canción Cuatro Babies, esa canción que fue tan criticada por sexualizar a menores. Es una comparación dura, sí. Refleja la indignación de mucha gente. Que personas acusadas de crímenes graves, incluyendo violencia sexual contra menores, puedan ser gestores de paz. Es difícil de aceptar para muchos. No parece muy coherente, ¿verdad? Pedraza critica al gobierno. Por un lado, piden la renuncia del Orduy y del Consejo Nacional Electoral por denuncias de violencia de género. Y por otro, nombran a alguien como Hernán Giraldo, condenado por violencia sexual contra menores, como gestor de paz. Genera desconfianza, ¿no? En la capacidad del gobierno para luchar contra la violencia de género y proteger a los niños. Parece que se envían mensajes contradictorios. Exactamente. Pedraza va más allá y dice que le preocupa cómo el presidente Petro utiliza los temas de derechos de las mujeres y los niños. Siente que los usa políticamente, que solo muestre apoyo cuando le conviene. Entiendo su punto. Mucha gente esperaba un cambio real en la forma en que el gobierno abordaba estos temas. Y este tipo de acciones generan dudas y frustración. Para ilustrar esta incoherencia, Pedraza habla del caso del representante Miguel Polo Polo, el que agredió verbalmente a las madres de los falsos positivos. Un episodio lamentable, que muestra la falta de respeto de algunos políticos hacia las víctimas del conflicto. La violencia también se puede ejercer con palabras. Pedraza pide una sanción ejemplar para Polo Polo y hace un llamado a los políticos. Les recuerda que su poder viene del pueblo y que deben actuar con humildad y respeto. Un llamado a la ética y la responsabilidad en la política. Colombia ha sufrido mucho por la violencia y la impunidad. Los políticos deben ser un ejemplo. Y para terminar la entrevista, el periodista le pregunta a Pedraza sobre la posible candidatura de Vicky Dávila a la presidencia. ¿Crees que tiene posibilidades? Un tema que ha generado mucha especulación. Dávila es una figura polémica, pero con muchos seguidores. Pedraza dice sin rodeos que la candidatura de Dávila es absolutamente predecible y que sería una de las candidatas más fuertes de la derecha. Su análisis se basa en la trayectoria de Dávila, en su trabajo como periodista y su cercanía con sectores conservadores. No sería raro verla competir por la presidencia. Pedraza reconoce que Dávila sería una rival fuerte. Aunque nunca han tenido un enfrentamiento directo, tienen visiones muy diferentes sobre el país. Sobre la historia, el conflicto armado, los movimientos sociales. Sería un choque de ideas. Dos mujeres con visiones opuestas compitiendo por la presidencia. Un hecho histórico, sin duda. Y Pedraza cree que Federico Gutiérrez, el ex candidato, podría unirse a la campaña de Dávila. Esa alianza podría cambiar el panorama político. Reforzaría la candidatura de Dávila y le daría más peso. En resumen, la entrevista con Pedraza nos da una visión muy completa de la lucha contra el matrimonio infantil en Colombia. Y también de otros temas importantes de la política actual. Una conversación que nos hace pensar en la importancia de la participación ciudadana, de la defensa de los derechos humanos,
de construir una sociedad más justa. Pedraza nos recuerda que el cambio es posible, pero requiere esfuerzo y compromiso. Sin duda, ¿eh? Una entrevista que nos deja pensando. Y con muchos retos para Colombia por delante. Totalmente. Y volviendo al tema principal, a la prohibición del matrimonio infantil. Esta victoria no habría sido posible sin gente como Jennifer Pedraza. Sin su trabajo, su determinación. Totalmente de acuerdo. Su historia nos enseña que el cambio es posible. Incluso cuando parece imposible. Es inspirador, ¿no? Ver cómo una sola persona puede cambiar las cosas. Y nos recuerda que la lucha por los derechos de los niños, sobre todo de las niñas, es cosa de todos. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Claro que no. Esta inmersión nos ha mostrado lo complejo que es el matrimonio infantil. Cómo se relaciona con la pobreza, con la desigualdad. Y la importancia de atacarlo desde varios frentes. Educación, sensibilización, apoyo a las víctimas. Y no olvidemos el papel de la gente, de los ciudadanos, del activismo, para cambiar las leyes, la sociedad. La presión social es clave para que los políticos actúen. Totalmente. Lo que ha pasado en Colombia con el matrimonio infantil es un ejemplo de cómo la gente, la presión política, pueden lograr resultados. Una lección de esperanza para otros países con el mismo problema. Y nos deja una pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para acabar con el matrimonio infantil en el mundo? Una llamada a la acción. No podemos ser solo espectadores. Hay que informarse, involucrarse, apoyar a las organizaciones que luchan por los niños. Todo cuenta. Proteger a los niños es responsabilidad de todos. Un compromiso para construir un futuro más justo. Para todos. Los niños son el futuro. Y merecen crecer en un mundo sin violencia ni explotación. Y con esta reflexión terminamos nuestra inmersión en esta victoria de Gala en Colombia. Esperamos que esta conversación nos haya dado una nueva perspectiva sobre este problema y que os inspire a uniros a la lucha por los derechos de los niños. Hasta la próxima.